Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de reflexión interna total o también reflexión total interna, ¿no? Lo pueden encontrar en cualquiera de esos dos, de esas dos formas, ¿no? Bueno, hasta el momento nosotros hemos descrito la forma en que la luz se refleja y se transmite parcialmente en una interfaz, ¿no? Entre dos materiales con distinto índice de refracción, que es lo que nosotros vimos anteriormente en la clase pasada, en las clases pasadas, que era lo que teníamos. Pues teníamos que cuando teníamos rayos incidentes, partes se reflejaban, es decir, partes permanecían en el mismo medio y partes pasaban al otro medio, ¿no? Los rayos que se permanecían en el mismo medio se llamaban rayos reflejados, y los que se transmitían, es decir, pasaban al otro medio, se transmitían, eran llamados los rayos refractados, ¿no? Entonces eso era lo que nosotros vimos en la clase anterior. Vimos las leyes que, pues las leyes de Snell que describen este comportamiento, ¿no? ¿Qué pasa con los ángulos y todo eso? Entonces, sin embargo, en ciertas circunstancias toda la luz se puede reflejar en la interfaz sin que se transmita nada de ella, aun si el segundo material es transparente, ¿no? Es decir, existen ciertas características del sistema que nos va a permitir que en esta parte que nosotros tenemos acá en esta figurita, cuando nosotros existen ciertas características que va a permitir que todos los rayos sean reflejados, que ninguna parte, o más bien que dado un rayo, en ninguna parte se pueda transmitir hacia el otro material, ¿no? Entonces existen ciertas características que son las que pues vamos a hablar de ellas. ¿Cuáles son estas características, no? Entonces en este dibujo, en este diagrama, se alcanza a ver, bueno, la primera característica es que la reflexión interna total, es decir, cuando ningún de los rayos se transmite, la reflexión interna total ocurre si el segundo material, el material que nosotros vamos a pasar, el segundo material tiene un material de índice de refracción menor, ¿no? Es decir, el primer material tiene que ser mayor en índice de refracción al material segundo, ¿no? Esa es la característica o la condición necesaria para que la reflexión interna total ocurra. ¿Y esto por qué se puede ver gráficamente? Miren, ¿qué pasa? Nosotros recordemos, ¿no? ¿Por qué se tiene que dar esta característica? Nosotros recordemos que si nosotros hacemos memoria de lo que vimos la clase anterior, ¿qué pasaba si cuando nosotros tenemos un rayo incidente, en este caso de acá, que pasa de un material que entra a un material con mayor índice de refracción? Entonces se desvía, ¿no? Se desvía hacia la normal. Es decir, cuando pasamos de un material que tiene un índice de refracción a otro material que tiene un índice de refracción mayor, es decir, el segundo material tiene índice de refracción mayor, ¿qué pasa? Habíamos visto que este ángulo que tenemos aquí, este ángulo que está acá, va a ser menor a este ángulo, ¿no? Es decir, se pega hacia la normal. Entonces eso es cuando nosotros pasamos de uno menor a uno mayor. ¿Qué pasa en caso contrario? Cuando pasamos de uno mayor a uno menor, ¿no? Entonces cuando eso ocurre, el ángulo el ángulo refractado del A refractado aumenta, es mucho mayor o es mayor que el ángulo de incidencia. Entonces, si nosotros recordamos esto, ahora sí podemos ver exactamente en nuestra imagen qué es lo que está pasando, ¿no? Porque se dice que tiene que ser mayor. Si nosotros analizamos esto, tenemos un haz, entra
normalmente aquí a la superficie. Entonces, por una de las condiciones, por una de las características que vimos, no se refracta, ¿no? Pasa como tal, no se desvía este ángulo que nosotros tenemos aquí. Pero si ahora nosotros este mismo haz ahora le damos un cierto ángulo de inclinación, en este caso serían el ángulo de incidencia es 90, ¿no? Porque recuerden, es 0, porque se mide desde la normal, ¿no? Entonces en este caso, en el caso 1, el ángulo de incidencia sería 0. ¿Qué pasa con el caso 2? Entonces ya le damos un cierto ángulo de incidencia, ya tiene un cierto ángulo de incidencia. Entonces esta parte ahora sí se refracta un poco, ¿no? Ajá, es decir, como si nosotros aquí ponemos para que se vea mejor qué es lo que está pasando. La línea continua del rayo incidente sería esta, ¿no? La línea continua, si pusiéramos una línea continua en la misma dirección del rayo incidente, sería esta brecita que estoy pintando aquí. Ajá. Entonces obviamente el ángulo que tenemos aquí, el ángulo refractado, es mayor, y para que eso pase tiene que ser el índice de refracción del segundo material tiene que ser menor. Ajá, tiene que ser menor, porque si fuera mayor al índice de refracción del primer material, se pegara hacia la normal, es decir, y fuera un ángulo menor a este de aquí, ¿no? Un ángulo menor al que estoy marcando aquí, fue un ángulo menor a este. Entonces en este caso es mayor, entonces por lo tanto quiere decir que este ángulo, bueno, este índice de refracción tiene que ser menor. Ajá. Entonces, para que exista la reflexión interna total, siempre va a ocurrir si solamente que el índice de refracción del segundo material es menor al primero, ¿no? Entonces es una condición bien importante para que ocurra la reflexión total interna, ¿no? Si no pasa esto, este fenómeno no va a poder ocurrir. Ok, entonces de acuerdo al segundo caso teníamos esto, ¿no? ¿Qué pasa ahora si vemos en el tercer caso? Nosotros vamos aumentando, bueno, en otro caso nosotros vamos aumentando este ángulo de incidencia. Entonces este rayo que obtenemos aquí se puede decir que se va pegando hacia esta parte de aquí, ¿no? Este ángulo que tenemos aquí, permítanme mostrárselo, o este rayo que tenemos aquí se va haciendo hacia esta parte, se puede decir que acostando, ¿no? Se va acostando. Entonces por aquí, digamos, tendríamos otro caso intermedio, ¿no? Vamos a ponerle un caso intermedio aquí, este caso intermedio, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos un caso intermedio aquí, hay una línea, y aquí obviamente este ángulo aquí va a estar más acostado todavía, ¿no? Cuando entra aquí esta línea, pues va a estar, este rayo va a estar más acostado todavía. Ajá. Si tuviéramos que poner el ángulo de incidencia de ese que pinté, pues sería algo así, ¿no? Sería el ángulo de incidencia, ¿no? Teta 3, si le cualquier teta, no, teta 3 no, porque sería este de aquí. Entonces, como vemos, si nosotros vamos aumentando este ángulo de aquí, cada vez que pase se va el rayo que pasa se va a ir acostando, ¿no? Ajá, se va yendo hacia la parte de la interfaz, ajá, entre los dos materiales. Entonces existe un ángulo llamado ángulo crítico, en el cual el ángulo refractado que nosotros tenemos aquí es de 90 grados. Ajá, entonces empezaba con un ángulo refractado, mientras más aumenta el ángulo de incidencia, pues este ángulo refractado va aumentando, ¿no? Entonces llega un caso, el caso que les digo, el caso teta crítico, cuando el ángulo del haz refractado es 90 respecto a
la normal. Entonces quiere decir que para ángulos mayores a este ángulo crítico, ¿qué pasa? Cuando un ángulo es mayor a ese ángulo crítico, pues entonces ya en lugar, pues ahora sigue girando todavía para acá, entonces ya se regresa al mismo material. Como ustedes ven, en este ángulo crítico, pues ya la luz se está aquí en la parte de la interfaz, ¿no? Aquí pasó, en el ángulo crítico está exactamente en el límite, está todo por todo el camino de la interfaz. Ajá, entonces para ángulos mayores a ese ángulo crítico, ángulos mayores a ese ángulo crítico, si yo le doy ángulos mayores de incidencia a ese ángulo crítico, quiere decir que ahora va a rebotar, ya no va a pasar para acá, sino simplemente se va a reflejar. Entonces a partir de este ángulo crítico, todos los rayos que tengan ángulos mayores a este ángulo crítico se van a reflejar, ¿no? Entonces es como si tuviéramos esta parte de aquí. Vamos a hacer un pequeño dibujito, pues, que creo con eso es bastante claro, ¿no? qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a ponerlo nada más como una línea para que se vea de la interfaz, ¿no? Ajá, aquí tenemos la interfaz. ¿Qué es lo que pasa? Entonces aquí tenemos el punto donde va a pegar digamos el haz. Entonces cuando nosotros tenemos el primer caso, ¿no? El primer caso tenemos este caso de aquí, ¿no? Un rayo pasa este es el N1, este es el segundo medio, pasa y se refracta de cierta forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a ese mismo nosotros ahora le damos un ángulo mayor de incidencia? Si le damos un mayor de incidencia, entonces se va a ir pegando hacia la normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con un ángulo? En el ángulo crítico existe un ángulo crítico que hace que este rayo pase por toda la interfaz, ¿no? Por toda la frontera entre los dos medios. Ajá, entonces recuerden, estos ángulos que nosotros tenemos siempre se miden de la normal, ¿no? Es decir, se mide desde aquí, se mide desde aquí y se mide desde acá, ¿no? Entonces que tenemos acá, este es el ángulo crítico. Para cualquier ángulo mayores a esto que yo haga incidir un rayo de luz, por ejemplo de aquí, si yo tengo, voy a poner otro color, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, el último, es mayor al ángulo crítico, entonces quiere decir que ya no se va a transmitir, automáticamente se va a reflejar todo, ¿no? Entonces existen, a partir de un cierto ángulo, existe ese ángulo tal que ya no se transmite nada de ese rayo, ¿no? Todo se refleja. A eso se le llama la reflexión total interna. Ajá, entonces, para que pueda existir ese ángulo crítico, como les dije, esta es una de las condiciones necesarias, ¿no? Si no se cumple esta, no va a existir ningún ángulo crítico, ¿no? Es decir, no va a existir ningún ángulo que me dé una reflexión total interna. Uh-huh. Entonces, pues matemáticamente, ¿qué tenemos o cómo encontramos este ángulo? Crítico? Uh-huh. Entonces, si nosotros de la ley de Snell tenemos que, por ejemplo, para cualquier medio, tenemos un medio NA y un medio NB. Pasamos de un medio NA a un medio NB que tiene un medio que tiene un índice de refracción NA y un medio que tiene un índice de refracción NB. Entonces recuerden, de la ley de Snell teníamos que NA por seno del ángulo incidente va a ser igual a NB por seno del ángulo refractado, ¿no? Esa es la ley de la refracción. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver específicamente. Este es para cualquier ángulo de incidencia, ¿no? Uh-huh. Para cualquier caso que tengamos aquí siempre se va a cumplir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el caso específico del ángulo crítico, ¿no? El ángulo crítico, entonces recordemos, o vamos a ponerlo aquí, ¿qué pasa con el ángulo crítico?
poner acá. Ok, ¿qué pasa con el ángulo crítico? Vamos a ver. Entonces con el ángulo crítico tenemos lo siguiente: NA seno del ángulo de incidencia, pero es el ángulo teta crítico, ¿no? Vamos a ponerle así. Va a ser igual a el índice de refracción del segundo material por el seno de... Pero ¿qué pasa con ese ángulo crítico? Nosotros definimos el ángulo crítico como aquel ángulo que hace que el ángulo refractado sea de 90, ¿no? Respecto a la normal, es decir, que pase sobre la interfaz, ¿no? De los dos materiales. Entonces en el ángulo, cuando pasa el ángulo crítico, el ángulo refractado es de 90. Entonces recordemos, pues seno de 90 es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Pues aquí tenemos que el seno de 90, esto es igual a 1, ¿no? Seno de 90, esto es igual a 1. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, que seno del ángulo crítico o del teta crítico va a ser igual a el índice de refracción del segundo material entre el índice de refracción del primer material. Tengo que el seno del ángulo crítico es igual a NB entre NA. Por lo tanto, yo puedo encontrar que el ángulo crítico, si yo quiero calcular el ángulo crítico, simplemente va a ser el seno inverso o el arco seno, como quieran escribirlo, de NB entre NA. Entonces, para calcular el ángulo crítico, pues simplemente es el seno o el arco seno de el índice de refracción del material B entre el índice de refracción del material A. Entonces esta es la fórmula que nosotros tenemos, esta es la condición para encontrar, esto es lo que vale el ángulo crítico. Todo ángulo mayor a este va a ser que cuando yo incida con un ángulo mayor a este ángulo crítico, lo que me va a decir es que pues simplemente que todo el rayo se va a reflejar, no se va a transmitir ya nada, ¿no? Para todos los ángulos mayores, este ángulo crítico pasa que el flash se refleja totalmente, ya no pasa nada para el material, ¿no? Para el segundo material. Entonces, si se cumple esto, que el índice de refracción del segundo material es menor al índice de refracción del primer material, entonces automáticamente yo sé que el ángulo crítico está dado por esto de aquí. Miren, ¿qué pasa si ingenuamente yo hubiera dicho, pues los índices materiales no tienen nada que ver, ¿no? Los índices de los materiales. ¿Qué pasa si el caso contrario, ¿no? ¿Qué pasa si NB es mayor que NA? Si contradijera esta condición que yo tengo aquí, ¿no? Entonces si eso pasa, esto de aquí, esta fórmula de aquí, seno del ángulo crítico, si n de b es mayor a NA, esto es mayor que 1, ¿no? Algo mayor, por ejemplo 3 entre 2, ¿no? El de arriba es mayor que el de abajo, esto es mayor que 1, por ejemplo 4 entre 2, esto siempre es mayor que 1. Entonces esta parte es mayor que 1. Entonces el seno del ángulo crítico, nosotros tenemos que buscar un ángulo que el seno sea mayor que 1, pero si nosotros vemos o recordamos la gráfica del seno, que aquí la tengo, el seno, la función seno, no hay ningún ángulo como ustedes lo ven que sea mayor que 1. El valor máximo o el valor mínimo siempre es 1. Entonces eso, exactamente eso de ahí contradice, ¿no? No hay ningún valor para ese teta crítico, ¿no? Si esto se cumpliera, no existe ningún valor que el seno no existe ningún ángulo que cumpla que el seno de un ángulo sea mayor que 1. Por lo tanto, esto tiene que ser menor que 1 y entonces quiere decir que siempre se debe de cumplir esta condición de aquí, ¿no?
lo que se debe cumplir es lo siguiente, que NA sea mayor que NB, ¿no? Si nosotros cumplimos con eso, automáticamente sabemos que se va a poder cumplir la reflexión total interna. Esta es la primera condición que se debe cumplir, ¿no? Si no se cumple, automáticamente yo sé que este fenómeno que yo les acabo de explicar no se puede, no hay ningún ángulo que sea capaz de que haga que todo la se refleje. Entonces como ustedes ven, pues este es un tema muy sencillo, pero muy importante, ¿no? Es muy importante. Las aplicaciones que nosotros tenemos para este de este tema o de este resultado que se encuentra. ¿Cuál es? Entonces aquí recuerden nada más, ¿no? Vamos a ponerle aquí un marquito para saber que si yo quiero calcular cuál es el ángulo crítico, simplemente tengo que saber que es el seno inverso de el índice de refracción del segundo material entre el índice de refracción del primer material. Así encuentro el valor del ángulo crítico, siempre y cuando se cumpla esta condición, ¿no? Que el primer índice que vaya de un índice mayor a un índice menor, ¿no? Esa es la condición para que nosotros tengamos esta reflexión total interna, ¿no? Entonces, las aplicaciones, pues existen bastantes aplicaciones, ¿no? de este fenómeno. La reflexión interna tiene pues numerosos usos en la tecnología óptica. Por ejemplo, considere un vidrio, ¿no? Cuyo índice de refracción es 1.52, ¿no? Un vidrio, si la luz que se propaga dentro de este vidrio se encuentra una interfaz vidrio-aire, el ángulo crítico es decir, nosotros pasamos del vidrio al aire, entonces el ángulo crítico, si quisiéramos pasar del vidrio al aire, sería de el índice de refracción del aire pues es 1, el índice de refracción del vidrio es 1.52, entonces el ángulo crítico, que sería el seno inverso de 0.658, el ángulo crítico es de 41 grados. Entonces todos los ángulos mayores a 41 grados van a hacer que exista una reflexión total interna. Entonces, por ejemplo, consideren este prisma que nosotros tenemos aquí, construido de vidrio, ¿no? Este prisma se llama prisma porro y tiene una cierta característica, ¿no? Su estructura es la siguiente, forma respecto, tiene un ángulo de 45, 90 y 45. Entonces, si nosotros hacemos incidir un haz de esta forma, como el índice o el ángulo crítico es 41, yo hago que incida a 45, entonces quiere decir que todos los ángulos son mayores a 41, por lo tanto no va a dejar pasar o no va a dejar salir de este cristal, no va a dejar salir la luz para acá, ¿no? Simplemente la refleja toda y aquí la vuelve a reflejar y la saca directamente para acá, ¿no? Entonces esta es la reflexión total interna aplicada a un prisma porro. Entonces los binoculares pues utilizan prismas poros para reflejar la luz hacia el ocular, ¿no? Entonces ocupan una combinación de estos prismas poros para poder reflejar la luz hacia la parte ocular de aquí de los binoculares, ¿no? Entonces la utilización de los binoculares pues es a partir de la reflexión total interna, a partir de los prismas porros, ¿no? Entonces otra de las aplicaciones, una varilla transparente con índice de refracción mayor que el del material el material circundante, ¿no? Es decir, aquí está una varilla transparente y tiene un índice de refracción mayor al material que está afuera, ¿no? Entonces en este caso pues como el índice de refracción de esta parte de adentro es mayor al de acá, va a existir un ángulo crítico, ¿no? Entonces ese ángulo crítico va a hacer que se pueda propagar la luz en esta parte sin que sin que la parte de la luz pueda salir de esta, ¿no? Como que lo encierra, la luz queda atrapada en la varilla si todos los ángulos de incidencia alfa, beta y gamma
exceden el ángulo crítico, ¿no? Entonces a partir de un cierto ángulo que se calcula, pues lo que hacen es poder generar o encerrar esta parte, atrapar esta luz, ¿no? Entonces, como lo ven, pues este es como una guía, ¿no? Ya no puede salir de aquí. Entonces, si quisieran ustedes llevar la luz de aquí, pues qué es lo que tienen que hacer, pues simplemente, pues para que no se salga, pues simplemente utilizar el principio de reflexión total interna, ¿no? Entonces no se sale. Y de hecho este es este principio ocupa la fibra óptica, ¿no? Es el principio que ocupa la fibra óptica, ocupa la reflexión total interna, de tal forma que toda la información, pues nunca, o la parte de la luz nunca se salga de esta parte de la varilla, ¿no? Se le llama pues luego también varilla de luz. Entonces este principio también tiene la de la fibra óptica, ¿no? Un haz de finas fibras de vidrio o de plástico se comporta del mismo modo y tiene la ventaja de ser flexible. Se comporta del mismo modo que un haz consiste en miles de fibras individuales, ¿no? Cada una del orden de 0.002 a 0.01 milímetros de diámetro. Entonces, si las fibras se ensamblan en el haz de manera que las posiciones relativas de sus extremos sean las mismas, en ambos extremos el haz puede transmitir una imagen. Es decir, si nosotros generamos tubos de esta forma, pero muy delgados, y los ponemos, los juntamos muchos de estos tubos, podemos en un momento pues hacer que transmisión de imágenes como se muestran aquí en la figura, ¿no? La transmisión de imágenes por haz de fibras ópticas. ¿Y cuál es el principio que ocupan estos de aquí? Pues simplemente es el de la reflexión total interna, ¿no? Los equipos de fibra óptica pues tienen muchas aplicaciones médicas en los instrumentos llamados endoscopios, ¿no? Que se insertan directamente en los tubos bronquiales, la vejiga, el colon y otros órganos para efectuar un examen visual directo. Un haz de fibra se puede encerrar en una aguja hipodérmica para estudiar los tejidos y vasos sanguíneos que hay debajo de la piel, ¿no? Entonces en esta parte de la fibra óptica pues también tiene sus aplicaciones en la parte médica. La fibra óptica también tiene aplicaciones en los sistemas de comunicación, en los que se usa para transmitir un rayo de láser modulado. Y pues un ejemplo más es la reflexión interna total. También desempeña un papel importante en el diseño de la joyería, ¿no? El brillo del diamante se debe en gran medida a su alto índice de refracción, tiene 2.417, y a un pequeño ángulo crítico correspondiente, ¿no? Es decir, si este ángulo es bastante grande, el ángulo crítico, dependiendo del material, será pequeño. Entonces, pues para maximizar su brillo, los diamantes se cortan de manera que haya una reflexión interna total sobre sus superficies posteriores, ¿no? Es decir, entonces como pega la parte de esta parte de aquí, pues para que maximice el brillo, o brille como normalmente se brilla el diamante, pues los diamantes se cortan de manera que hay una reflexión total interna, ¿no? Y pues simplemente un ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la reflexión total interna. Ya que vimos sus aplicaciones, pues un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Para que nosotros podamos entender lo de la reflexión total interna. Entonces, el ejemplo dice: ¿en cuál de las siguientes situaciones hay reflexión interna total? Entonces, tenemos tres casos. El primero, la luz que se propaga en agua, que tiene un índice de refracción 1.33, incide en una interfaz agua-aire con un ángulo de incidencia de 70 grados, ¿no? Entonces vamos a verlo por casos. Primero vamos a analizar el primer caso, es el que tenemos aquí, ¿no? La luz incide, la luz se propaga en agua. Entonces supongamos que nosotros vamos a tener esta parte de aquí, ¿no? No sé cómo les acomode elaborar el dibujo, pero lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Para ocupar vamos
vamos a ponerle. Ok, aquí va a estar el aquí va a estar la interfaz. Pongan que es una línea. Aquí está. Bueno, vamos a poner una línea, ¿no? Para que no se vea. Entonces, una línea. Aquí está, esta es la interfaz. Y de un lado tenemos que vamos a pasar de qué? Del agua a una interfaz del agua al aire, ¿no? Aire. Entonces el agua tiene un índice de 1.33 y el aire tiene un índice de refracción de N de agua es el 1.33 y el N del aire es de 1, ¿no? Ya les había dicho que el aire y el vacío pues generalmente se le aplica como si fuera 1, ¿no? Porque es 1.007, algo así, pero pues se aproxima a 1, entonces ponemos el índice de refracción del aire es 1. Entonces lo primero que tendríamos que ver es si se cumple la condición de que NA sea mayor que NB. El agua tiene un índice de refracción de 1.33, el aire de 1, entonces si se cumple esta condición, ¿no? Por lo tanto, pues iba a existir algún ángulo en que que se refleje totalmente, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es saber cuál es ese ángulo de refracción, ¿no? Entonces pongamos, nosotros tenemos esto y lo que tenemos aquí es que si es la parte de la normal, entonces lo que hacemos con de acuerdo a nuestro dibujito o a lo que nos dicen, tenemos que el ángulo viene de esta forma, son 70 grados, son 45, es algo así, ¿no? Y de aquí a acá hay 70 grados. Entonces la pregunta es que si va a haber reflexión, si cuando nosotros hacemos incidir el haz a este ángulo de incidencia, si va a transmitir o se va a rebotar. ¿Qué es lo que creen que pase? Pues simplemente pues vamos a calcular, ¿no? Lo que tenemos que hacer es primero pues calcular cuál es el ángulo crítico, aquel ángulo que hace que la luz pase, que el ángulo crítico, recuerden, el ángulo crítico lo que hace es esta parte, ¿no? ¿No es cierto? Ángulo crítico que la luz se pase por toda la parte de la interfaz o la frontera, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que para calcular ese ángulo crítico ya tenemos una fórmula, ¿no? El ángulo crítico es igual a NB al seno inverso, ¿no? Vamos a ponerle aquí el ángulo crítico aquí está, el ángulo crítico es igual a el seno inverso o el arco seno de ¿qué? De NB entre NA, ¿no? Esto es el seno inverso de ¿qué? ¿Cuánto vale el material al que se va a transmitir? Es el aire, ¿no? Vale 1. Y el material en el que en el primer material que se incide es agua, ¿no? Que es 1.33. Entonces si nosotros hacemos esto, encontramos que el ángulo crítico, el seno inverso de 1.33 es encontramos que el ángulo crítico es de 48.7 grados. Entonces quiere decir que para un ángulo de 48.7, que es este que tenemos aquí en rojito, en el que tenemos el haz en rojito, cuando este ángulo de aquí vale 48.7, la luz a partir de o cualquier ángulo mayor a 48.7 lo que va a hacer es rebotar. Entonces yo tengo ¿cuánto? Yo tengo 70, ¿no?
Entonces quiere decir, como 70 es mayor que 48.7, quiere decir que entonces cuando yo lo incido con un ángulo de 70, lo que hace es pues rebotarlo, ¿no? Lo que hace es rebotarlo. Entonces aquí sí hay reflexión total interna. Entonces le ponemos como conclusión, en este caso sí existe reflexión total interna, ¿no? Reflexión total interna. Ok. Entonces para este caso sí existió. Vamos a ver qué pasa con el segundo caso. Ahora, la luz se propaga en vidrio, incide en una interfaz vidrio-agua. Entonces ahora está en vidrio y se va a propagar en el agua, ¿no? Entonces, si queremos hacer esto, va a ser así, ¿no? Aquí está. Y aquí en este caso, primero tenemos vidrio y va a pasar al agua. El índice de refracción del vidrio, ¿cuánto vale? Ya lo teníamos aquí, ¿no? Del vidrio es 1.52, ahí nos lo da, 1.52. Y del agua es 1.33, acá arriba lo teníamos, 1.33. Índice de refracción del agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero que tenemos que ver es si es el primer índice de refracción es mayor al índice de refracción del segundo medio. Es decir, que pasemos de un índice mayor a un índice menor. Entonces tenemos mayor, que es el vidrio, que es 1.52, a 1.33. Entonces esta parte sí la cumple, ¿no? Por lo tanto puede existir un ángulo crítico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el mismo caso, ¿no? Incide a 70. Incide a 70, supongamos que incide aquí a 70. Queremos ver si se transmite o rebota totalmente, ¿no? O se refleja totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente hay que encontrar el ángulo crítico, ¿no? ¿Cuál es el ángulo que hace que lo mismo que teníamos aquí? ¿Cuál es el ángulo que hace que el ángulo crítico que haga que la parte de la luz se vaya por toda la la interfaz, ¿no? Por toda la frontera? Entonces yo también, pues yo ya sé cómo calcular esto, ¿no? El ángulo crítico, ya lo hicimos acá arriba. El ángulo crítico es igual al seno inverso de qué, del segundo material del agua, es decir, n del agua entre el índice de refracción del vidrio, ¿no? Es decir, lo que necesitamos calcular es el seno inverso de qué, de 1.33 entre 1.52, ¿no? Si nosotros hacemos ese cálculo, encontramos que el teta crítico o el ángulo crítico es de 61 grados. Todos los ángulos mayores a 61 grados van a rebotar la luz. Entonces en este caso, ¿no? Yo tengo un ángulo de 70, por lo tanto lo que implica es, como 70 es mayor que 61, pues lo que implica es que este rayo lo que va a hacer es, se va a regresar, ¿no? Por lo tanto aquí podemos también decir lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que si existe reflexión total interna, ¿no? Entonces ya tenemos el segundo caso. Analicemos ahora el tercer caso. Luz que se propaga en agua, incide en una interfaz agua-vidrio con un ángulo de incidencia de 70 grados, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos?
Vamos a ponerle aquí qué es lo que tenemos. Que se propaga de dónde a dónde. Se propaga de el agua al vidrio, ¿no? Luz que se propaga en agua incide en una interfaz agua-vidrio. Ajá, entonces el agua, recordemos que tiene el índice de 1.33, ¿no? Y el vidrio tiene 1.52. Ajá. Ok, entonces aquí lo primero que tendríamos que ver es, miren, estamos pasando de un índice de refracción menor, de un índice de refracción del agua que es 1.33 a 1.52 que es el vidrio. Estamos pasando de un índice de refracción menor a uno mayor. Entonces, pues como no se cumple que el índice de refracción del segundo material tiene que ser menor, pues entonces aquí esto no se cumple, ¿no? N del agua es menor a el N del vidrio, y le ponemos aquí, por lo tanto no existe reflexión total interna, ¿no? Jamás vamos a encontrar un ángulo que cumpla que, dado un índice, bueno, un rayo incidente, lo refleje totalmente, ¿no? Debido a que, pues, pasamos de un índice menor a un índice mayor, ¿no? Entonces, como esto se cumple, pues quiere decir que, o como esto está aquí, no se cumple la parte de que exista la reflexión total interna. Ajá. Entonces, pues como ven, está bastante sencillo, ¿no? Aquí recuerden simplemente que sí, como conclusión, si nosotros tenemos que pasamos de un índice de refracción mayor a un índice de refracción menor, pues siempre va a existir un ángulo crítico que ángulos mayores a ese ángulo crítico van a generar que toda la luz se refleje, ¿no? Que ninguna se transmita, ¿no? Ahora que ninguna se refracta, para que ninguna pase al otro medio. Es decir, a partir de ese ángulo, todo el rayo se va a reflejar. A eso le llama reflexión total interna. Ajá. Ok, entonces para terminar ya con esta clase, pues les voy a dejar unos videos para que les voy a dejar unos experimentos, ¿no? Y unos videos en los que se muestra, hacen experimento de cómo se ve la reflexión total interna, ¿no? Entonces, pues les dejo los videos para que los vean y vean cómo se ve, ¿no? Bueno, pues nos vemos y cuídense mucho. Ahí nos vemos en otra clase. Hasta luego. Bye. Antes de que la luz se aprovechara para la comunicación, los científicos tenían que encontrar un medio para canalizarla, así como hacían con los cables y la electricidad. Incluso en los tiempos de Bell, algunos físicos ya intuían cómo podría conseguirse, aunque al principio les interesaba especialmente por su valor como entretenimiento. El fenómeno fue bautizado como reflexión interna total y se empleó para dejar atónitos a los auditorios, demostrando cómo un rayo de luz enfocado a un chorro de agua seguía la trayectoria de este al caer. Hay una ciencia muy interesante detrás de esta magia de la óptica. La luz viaja a menos velocidad por el agua que por el aire, de modo que, cuando alcanza la frontera agua-aire, se acelera y se dobla. Llegado a un determinado ángulo, el rayo de luz se ha doblado tanto que se vuelve a reflejar en el agua.
Es una demostración preciosa. La luz toca el límite entre el agua, donde viaja lentamente, y el aire, donde viaja más rápido, y abre un ángulo tan grande que no puede escapar de la superficie. Así que cada vez que la luz intenta salir del medio por el que viaja, esta especie de chorro de agua que cae se refleja perfectamente y sigue el camino del agua hasta que ésta cae. Un siglo más tarde, la reflexión interna total ayudaría a la materialización de las comunicaciones mundiales ilimitadas. Pero en la época de Bell fue considerada como trucos de salón para conferencias científicas públicas, así como para iluminar fuentes.